Estamos al aire. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Flor. Buenos días, Die Alex. Buenos días a los radioescuchas y televidentes que nos sintonizan a esta hora. Hoy es martes 23 de marzo del año 2021 y este año va... Pasa rápido, a balazo. A balazo, Flor. Impresionante. Ya se está acabando el primer trimestre. Tan esperado, porque era el trimestre en que llegaban las vacunas, ¿no? Por cierto. Y siguen cayendo los casos, afortunadamente, pero ojo, no hay que descuidarnos. Ya países que tenían el buen manejo de la situación de pandemia han tenido que enfrentar incluso algunos confinamientos. Algunos que no se habían confinado están tomando la decisión de confinarse, como es el caso de Uruguay. Pero mira que incluso en los países que están volviendo a confinar, dejan las escuelas abiertas y aquí nunca las hemos abierto de vuelta. Yo no entiendo. Sí, definitivamente. El daño de los niños es tremendo. Ayer estuve en el Parque Omar en la tarde, que lleno estaba ese lugar. Entonces alguien me decía, bueno, pero es que la gente no se cuida, mira cómo viene todo el mundo acá. Le digo, oye, ¿dónde más quieres que vaya la gente? No es que abundan los parques en Panamá. Y es un lugar donde los niños les gusta ir. ¿Sí? Entonces, no podemos culpar a la gente. Si las dejas con 3 opciones, pues son las 3 opciones que se van a llenar. Si tú tienes 30 opciones, pues las 30 estarán un poco más vacías. Es cuestión de sentido común. O sea, no hay que ser... Oye, Flor, y ayer la noticia que mencionamos, que comentamos de los alcaldes oye, eso es. Y representantes, presidentes de juntas comunales con licencia con sueldo. Hoy el diario La Prensa complementa la información con las 2 instituciones que más pagan esas licencias con sueldo, que son casualmente el Ministerio de Educación, del que estamos hablando por las escuelas cerradas, y el Ministerio de Salud, que le está haciendo frente a la pandemia. O sea, los dos ministerios que más plata necesitan en este momento, votándola. Exactamente, votándola, pagándole licencias con sueldo a personas que no están desquitando ese trabajo, porque el trabajo lo están haciendo quienes los reemplazaron en esas instituciones y ellos están devengando el salario que cobran como alcaldes o como representantes de corregimiento. Esto es un sinsentido increíble. O sea, esto es un derroche. Es que, más allá, esto es ilegal. Yo creo que ahí hay... Yo me atrevo eso está en la ley de descentralización. Exacto. Eso lo pasaron en la asamblea. Eso fue un gol. Un golazo, eso está en la ley de descentralización. No solamente los alcaldes, los representantes de corregimiento. Evidentemente, ahí en su momento alguien metió su camarón, su golazo y desde 2009 quedó allí en la ley. Pero evidentemente choca con la Constitución que te dice una cosa y la ley esta dice otra. ¿Pero qué pesa más? Eso habría que demandarlo. Eso hay que demandarlo. Nadie lo ha demandado, parece. Hay que llamar a Ernesto Cedeño, que es el único que saca la cara en este país. Eso habría que demandarlo porque... Fue casualmente Ernesto Cedeño el que me hizo ayer ver esa realidad. O sea, la ley de descentralización lo permite, pero la Constitución no. ¿Qué pesa más? Exacto. Es un sinsentido. Y entonces fíjense pues lo que le cuesta a esas 2 instituciones que son las que más necesitan recursos en estos momentos de pandemia, pagando... Metieron al alcalde, al vicealcalde y al representante de corregimiento, que si pueden tener esa figura ellos, pues. No, Mavi, es que yo te voy a decir una cosa, la impunidad se creó ya Panamá tenía máster, de verdad, es una cosa absurda. Están botando la plata en personas que no están trabajando. Mira, eso a mi juicio es secuela del sistema clientelar que estableció la Constitución de 1983 o la reforma de 1983 al cambiar las circunscripciones electorales de este país. Antes los diputados aquí se elegían por provincia y nacionalmente. Se inventaron esos circuitos electorales y esa ha sido la desgracia para el sistema de legislación de este país. Se convirtieron en mini representantes de corregimiento, pendientes de las prebendas, pendientes de la clientela política y pendientes de exprimir los recursos del Estado para garantizar su campaña ad infinitum cada 5 años. No, y mira lo que dice el artículo 83 de la ley de descentralización. Dice, el alcalde y vicealcalde electos gozarán de licencia con sueldo en el cargo público y no podrán ser despedidos. Y el tiempo de licencia les será reconocido para jubilación, sobresueldo y cualquier otro beneficio. En caso de laborar en la empresa privada, también gozarán de licencia. Ahí está. Aplica igualito ¿De licencia para el representante. ¿De licencia cómo? Pero no pone, ahí no pone solamente licencia. Te aseguro que es licencia sueldo, es que le cuidan el puesto mientras regresa, porque eso sí está en el Código de Trabajo, pero no con sueldo. Por eso, pero es que si aplica para la empresa privada sin sueldo, para el gobierno también debe aplicar. Debería ser sin sueldo. Sí. De acuerdo. Igual le pasa, igualito para el representante de corregimiento. Tampoco pueden ser despedidos, pero del Estado. Aquí se asume que es del Estado.
Y en la empresa privada le piden entonces la licencia, pero licencia sin sueldo en la empresa privada. Ese es el status quo que tenemos, que algunos defienden. Lo que sí evidentemente es demandable. Claro que hasta ahora parece que nadie ha presentado una demanda. No sé si Ernesto Cedeño en su momento, desconozco si alguien la ha presentado, pero ahí hay una contradicción, falta de coherencia en la ley que se creó en el 2009, por cierto. Hoy mañana debe arribar en la madrugada otro lote de vacunas de Pfizer-BioNTech, que ya sería de los últimos de este primer despacho previsto para el primer trimestre, y se espera con ansiedad para seguir el proceso de vacunación que inicia, entiendo, el del circuito 810 de la fase 2. Pero mira que ayer el doctor Ortega Barría le decía a Tenógenes que serían 3 semanas, hace una semana era en una semana. Por otro lado, yo estaba hablando con algunos médicos y me dicen que en abril es probable que tengamos una enorme baja, y esto coincidiría con la supuesta tercera ola que tendríamos. Entonces, una enorme baja de vacunas, sí. De vacunas. O sea, que en abril baja. Pero está supuesta a llegar la del mecanismo COVAX, ¿o no? Sí, pero todavía. Nos han informado de 200 y pico mil dosis, 221.000 dosis del mecanismo Por COVAX. 186, y no sabemos todavía cuántas dosis comiencen a llegar. O sea, puede ser de 10 o sea, o de 15. abril va a ser un mes difícil porque por la baja de vacunas por un lado y por la tercera ola por el segundo lado. Y lo dicen los médicos, no estoy diciendo yo. Esa mezcla puede ser importante, por eso es que hay que cuidarse. Oye, además, la gente es súper relajada. Y además viene la Semana Santa. Sí, eso es una cosa que yo veo irresponsable, que el presidente ya haya salido a asegurar que no va a cerrar de ninguna manera, que todo va a mantenerse igual para Semana Santa. Lo correcto no era decir, vamos a ver los números. Sí, claro. Yo no sé, o sea... Y cuídense. Digo, la posición más fácil es decir, no cierro. Por supuesto que cerrar es difícil, por supuesto que nadie quiere eso. Pero ¿cómo puedes asegurar eso 10 días antes si no estás viendo las cifras? Ahora, también hay una realidad, y lo percibí esta mañana entrevistando a Aira Ruiz, después del doctor Rebollón, que me hablaba y que aconsejaba que quizás lo que debe venir ahora en función y viendo la experiencia que hemos ya adquirido, que se vea en función de corregimientos y distritos, no tanto en función de provincias, con relación a los repuntes de casos. O sea, ya estamos viendo, por ejemplo, que el virus está afectando Chiriquí, Bocas del Toro. Sin embargo, se está permitiendo ya tutorías en escuelas de Los Santos y Herrera. Y en Panamá también. Porque no es igualmente en Panamá, porque no es igual. O sea, el virus no se está comportando de igual forma a estas alturas. Entonces, parece que eso también llevaría a decisiones distintas de cierres totales de la provincia, analizando mejor distritos y corregimientos puntuales. Y eso se va a extender también a las posibilidades que tengan las escuelas de poder iniciar clases semipresenciales. Van a revisar los números en cada distrito y corregimiento para entonces así abrirlas, sean particulares o escuelas oficiales, ¿no? Yo creo que las escuelas, aquellas que quedan en pequeñas poblaciones, en donde los niños que acuden a esos colegios oficiales viven cerca de la escuela, y son pocos, perfectamente podrían seguir el ejemplo de la escuela de Chichica, en la comarca Nuevo Ule, y abrir presencialmente. Yo debería suponer que el Meduca ha trabajado en un plan para eso, porque ya realmente no se justifica en ciertas circunstancias tener escuelas cerradas. Si hay centros comerciales abiertos, si hay casinos abiertos, si hay, entiendo que el hipódromo también abierto, ¿por qué las escuelas, que son tan fundamentales para ese proceso de enseñanza-aprendizaje presencialmente, y sobre todo en aquellas áreas en donde la señal de Internet dificulta la enseñanza virtual, ahí debería estar trabajándose para reabrir esas escuelas? Por cierto, Panamá es uno de los pocos países de la región que todavía no tiene clases presenciales o semipresenciales, solamente el tema de las tutorías, que es lo que se autoriza a través del decreto. Y eso creo que sí va a comenzar a tener consecuencias si no tomamos una decisión pronto. Sí. El 70% de las escuelas, ya lo confirmó la propia UNICEF, sí tiene acceso a agua y tienen agua, que es uno de los Yo lo escuché, pero no sé si todas las escuelas. Yo creo que eso es 70% según información de UNICEF. Bueno, ese 70%, sí. Yo creo que el Meduca debería aclarar eso. Sí. Y decir cuáles sí, cuáles no, y por qué sí y por qué no. Sí, porque el 70% incluye las escuelas de la ciudad de Panamá. Ahí sí, exactamente. Entonces, ahí hay una distorsión de
de los promedios. La No, distorsión y de la aquellas que no distorsión de los tienen, promedios. y aquellas que no tienen, que el Meduca y el MINSA le suministren agua. O sea, parte del compromiso. Yo creo que para eso es poder regresar. importante. Es importante que el Meduca diga, hey, estas sí, estas no, ¿por qué sí, por qué no? A ver qué se puede hacer. No creo que es información que nos tiene que estar dando UNICEF. Creo que la tienen que dar. UNICEF está apoyando al Meduca. No, en ese está perfecto, sentido. pero el Meduca es la autoridad. Ah, Y el obviamente, Meduca claro. es quien debería darnos la información. No, digo, pero el Meduca se está quedando atrás en información. Eso es lo que digo. O sea, no están justamente. tomando decisiones. Claro, obvio, el Meduca no las toma solos. Tienes que tomarla en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, dadas las circunstancias actuales. Correcto. Sí. Pero bueno, siento que falta información y que no es que nos estamos quedando atrás, ya nos quedamos atrás. Ya nos quedamos atrás. Ya no son 22 los países de la región con escuelas abiertas, ya son más, ya son 23 o 24. No sé qué estamos esperando, no sé qué tanto daño necesitamos hacerle a los niños para entender que tomará muchos, muchos años recuperar este tiempo perdido. El otro tema es Odebrecht. Se devolvió a la esfera penal la decisión de la multa, Guido. Sí, efectivamente el Tribunal de Apelaciones decidió, en ponencia del magistrado Luis Mario Carrasco, y con un argumento casi con sabor a regaño al juez que había decidido que el tema se dirimiera en la esfera civil, que eso era decisión de la esfera penal, que cobrara la multa y que tomara la decisión que tuviera que tomar en la esfera penal. Entonces, eso regresa y bueno, yo creo que el tema va a seguir siendo que Odebrecht dice, yo quiero pagar, pero no puedo porque el Estado me debe 120 millones. Entonces, ¿cómo hacemos? Y para mí están perdiendo el tiempo peloteándose porque eso ahí debería operar prácticamente de forma automática una figura de compensación. Es decir, que el Estado se cobre la multa, el Ministerio Público, con la parte que le corresponda de los 120 millones de dólares que le debe el Estado a Odebrecht por horas recibidas de conformidad. 120 millones de dólares. ¿Por qué el Estado tiene que deber semejante cantidad de plata? Oye, pero hoy recibí la información. ¿Eso tiene sentido? No, Bueno, espérate. Esas son la modalidad llave en mano, que el contratista asume todo y después cuando termina la obra le pasa la factura al Estado. Y el Estado pero tiene que se la ver de pasó y dónde no se la saca ha para pagado. pagar. Lo que digo es, ¿cómo Así pueden es. deber tanta plata? Bueno. No, pero si le deben a los arroceros. Así le deben a los arroceros, que ya nos comimos ese arroz, Oye. quién sabe hace cuánto. Le deben a los arroceros 35 millones. Le pagaron 20, pero le quedan debiendo 35. Sí, no, el Estado no es buen pagador. Entonces, imagínate. Y estamos hablando de una prioridad para el gobierno actual, que es el tema del agro, siendo el Oye, presidente exministro el de programa Desarrollo Panamá Solidario básicamente depende de esa producción nacional. Entonces, Y a los arroceros le están debiendo 35 millones. O sea, tenemos un tema ahí. sí, A los hoteles hospitales todavía. Uf, También. sí, Es un montón decir, de proveedores que todavía le Y deben dinero. supermercado. No, terrible. Y entonces el tema es que la deuda que se ha adquirido, que es de proporciones dramáticas en medio de la pandemia, ¿en qué se está usando? Queda esa duda. Porque si bien ustedes recuerdan que al inicio del gobierno, antes de la pandemia, prepandemia, se emitieron unos bonos por 2.000 millones de dólares con el Citibank de Nueva York, que eran supuestamente para pagarle las deudas atrasadas a los proveedores. Que eso incluye esto que estamos hablando. Tú lo has dicho, supuestamente. Luego nos llegó la pandemia y hubo que contraer más deuda para el funcionamiento, para pagar la planilla del Estado. Y entonces, pero aparentemente no se le está haciendo frente adecuadamente, por lo menos, a otro tipo de deuda estatal, porque si no, no se explica cómo a obras ya concluidas hace años todavía se le debe a los contratistas. Bueno, vamos a cambio y ya volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a nuestro invitado. Sí, hasta nuestro invitado. Flor, cuéntanos. ¿Quién es nuestro invitado esta mañana? El gran Guillermo Chapman. Está en contacto con nosotros, Guillermo Chapman. Don Guillermo, saludos. Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Don Guillermo, el tema que ha suscitado reacciones de todo tipo este fin de semana fueron las declaraciones del doctor Mario Galindo, prácticamente oponiéndose, prácticamente convirtiéndose en un opositor activo al proceso que han iniciado un grupo de ciudadanos
del movimiento Panamá Decide, para, haciendo uso de las facultades que le da el artículo 314 de la Constitución a la ciudadanía, dicho sea de paso, uno de los pocos artículos de la Constitución que empodera a la ciudadanía en una democracia, han iniciado el proceso para inicialmente recoger firmas, solicitarle al tribunal que autorice recoger firmas, luego recoger firmas para si cumplen con la meta que establece la Constitución del 20% del padrón electoral al 31 de diciembre del año pasado, entonces que se convoque a una asamblea constituyente paralela. Su opinión, su reacción, su análisis con respecto a tanto a lo que expresó el doctor Mario Galindo como al tema en general. Para mí, lo que expresó el doctor Galindo es sumamente claro. Incluso su interlocutor, el doctor Jorge Eduardo Ritter, lo puso muy bien. Cuando dijo, bueno, lo que está diciendo el doctor Galindo es una expresión de verdadero realismo político. Y ese realismo político viene de que Panamá está metido en un callejón sin salida en este tema de la constituyente. Bueno, estamos metidos en varios callejones sin salida. El de la constituyente es uno, el de seguro social es otro, el de las finanzas públicas es un tercero. En fin, se han acumulado una serie de problemas importantísimos. Yo entendí la participación del doctor Galindo, que me pareció excelente, como la contradicción que existe entre la necesidad de cambiar ciertas normas de la Constitución, y suscribo lo que él dice de que la Constitución no es una fórmula mágica, pero que sí hay ciertos mecanismos de la Constitución que hay que cambiar porque son barreras casi infranqueables a la transparencia y a la eficiencia en el manejo del gobierno, como por ejemplo el juzgamiento recíproco de diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el desafío es cómo cambiamos esas cosas sin caer en el peligro de una constituyente que si se elige en la misma forma que elegimos a la Asamblea Nacional, va a ser una copia calcada del tipo de composición y la calidad de los participantes que tiene la Asamblea, y Dios nos libre de lo que pueda salir de ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar algún mecanismo, tenemos que ponernos muy creativos. Una de las fórmulas podría ser la manera en que se eligen a esos constituyentes, en donde se le dé una amplia participación en igualdad de condiciones a los independientes, a la gente que no está alineada con los partidos políticos, que no son políticos profesionales, y que en esa forma pues la forma de constituirla sea una. La otra es un gran acuerdo nacional en donde preacordemos la fórmula y que la presión del país haga que nos vayamos por el método de las dos legislaturas o de las dos asambleas, y que la presión del país sea tal que la actual asamblea no tenga otra alternativa que hacerlo. Pero cualquiera de las salidas es difícil. En realidad, como dije al principio, estamos metidos en un verdadero atolladero en este tema de la Constitución. En cuanto a la economía, que es su fuerte, el doctor Galindo dijo que la afectaría y hay otros que dicen que no la afectaría. De hecho, hay un estudio, ¿tú lo tienes a mano? Sí, un estudio hecho en Chile. Sí, que habla de 22 países que tuvieron constituyente y sus efectos en su economía. Y 2 de ellos cayeron, el resto no. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, por supuesto que no es una fórmula garantizada que eso va a paralizar la economía, pero sí estamos corriendo el peligro de que haga mucho daño. Y en la medida que la discusión dentro de la constituyente tome posiciones extremas y se estén debatiendo ideas que pongan en duda, que pongan en peligro a ciertas instituciones fundamentales del país, defectuosas pero corregibles, pero que no podemos tirar así alegremente por la borda,
en la medida que la discusión se encamine en esas direcciones, como por ejemplo el intervencionismo estatal, del cual estamos viendo unas manifestaciones importantes por parte de la Asamblea. Si la cosa se encamina así, yo no, a lo mejor ese extremo sí que la economía se paraliza, pero sí se hace mucho daño y estamos en el peor momento para hacerle más daño del terrible estrago que ya está sufriendo el país económicamente por causa de la pandemia y de los cierres tan extensos. Usted habla, adelante. Ahora, doctor Chapman, usted ha tocado un punto muy interesante y es la forma de elegir a esos 60 constituyentes. La misma Constitución establece el marco referencial para ello al contener que deben ser representativos de la población de las provincias y comarcas. Es decir, no vamos a escoger con el sistema perverso introducido en la Constitución de 1983 o en la reforma del 83 de los circuitos electorales, que son los que han pervertido todo el sistema político panameño, convirtiendo a diputados o legisladores en representantes de corregimiento subliminados, que ganan como diputados, pero se dedican a tareas del representante de corregimiento. Y que ha causado, entre otras cosas, ese tipo de elección, lo que usted bien anota, una asamblea que ya sin ningún reato y sin ninguna vergüenza trata de legislar en temas que le están vedados por la misma Constitución. Entonces, en ese reglamento que debe definir el Tribunal Electoral para la elección de los constituyentes, en caso de que se lleguen a recoger las firmas, es donde radica el éxito o fracaso, porque dependiendo también, porque la Constitución también establece lo que usted plantea, de que pueden ser postuladas personas independientes, no solamente los partidos políticos. En ese reglamento es donde va a residir, esa reglamentación de cómo va a ser la elección es donde va a residir el posible éxito o fracaso del proceso constituyente. Sí, bueno, usted ha dicho, lo ha dicho, ahí está la clave, cómo se eligen. Claro que el artículo de la Constitución, uno de los artículos de la Constitución vigente que prevé las formas de modificarla, establece que si se trata de una constituyente paralela, el Tribunal Electoral establece las reglas para ver cómo se eligen diputados o representantes que representen a las provincias en proporción a su población. Pero la clave está cómo se dicta ese reglamento. Si se reproduce el sistema de las circunscripciones pequeñas, en donde los diputados tienden a perpetuarse en el poder y para perpetuarse en el poder tienden a legislar para los intereses de esos supuestos intereses de esas comunidades pequeñas, entonces tendríamos lo que tenemos hoy día. La clave está si se dicta un reglamento amplio en donde los independientes se puedan presentar a la elección, a la campaña electoral, en las mismas condiciones que los miembros de los partidos políticos. Entonces yo diría que un partido puede, para poner un ejemplo, puede postular 5 candidatos por una provincia, pero que no formen parte de una lista, que cada votante escoja en igualdad de condiciones si quiere a Juan Pérez o a Federico González, uno que ha sido postulado por un partido y otro que ha sido postulado independientemente. Y lo otro es permitir que esas postulaciones de los independientes sean relativamente abiertas. Ahora, eso no nos garantiza que va a salir una asamblea constituyente como la de 1945 que dictó la Constitución de 1946. De todas maneras hay un riesgo. La gran pregunta es si el país está dispuesto a correr ese riesgo. Y usted ha dado en el clavo, don Guillermo, y de igual forma ayer estábamos hablando aquí en el programa, el gran riesgo que existe, dado que esto comenzó como un movimiento ciudadano, pero ya el fin de semana vimos alineándose a diferentes partidos políticos en función de comenzar a buscar firmas también. Es decir, la política partidista se involucra dentro del proceso de una constituyente paralela, obviamente con el interés de resguardar ese espacio político, terminando de enredar quizás
el panorama no solamente político, sino también económico y social que tenemos producto de la situación de la pandemia. Yo creo que ese es el punto que usted muy bien nos está trayendo a colación esta mañana. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Cambiemos el tema del diálogo del Seguro Social y me gustaría saber su opinión sobre eso y específicamente sobre el programa de invalidez, vejez y muerte. Mire, lo del Seguro Social a mí se me hace que es como elevado a la máxima potencia el cuento de la cucarachita mandinga, que se encontró un real y no sabía en qué gastarlo. Y le quedó claro que si lo gastaba en cinta no lo podía comprar en zapatos o en otra cosa, lo que fuese que dijese el cuento. Aquí lo que se le ha hecho creer al pueblo panameño es que se puede reformar el programa de Seguro Social, que todo el mundo va a tener jubilaciones buenas sin hacer nada por resolver el problema de las reservas que se agotan en 3 años. A fines de las últimas proyecciones de la Junta Técnica Actuarial es que a fines del 23, principios del 24, las reservas del programa de beneficios directos se agotaron y la gente se queda sin becas, sin pensiones. Yo veo que esto es como un embudo. Cuando empezó el Seguro Social era un embudo de boca muy ancha, con una salida muy pequeña, de manera que los contribuyentes, que eran muchos, digamos 5 o 6 contribuyentes por cada jubilado futuro, era suficiente. Pero ese embudo se está achicando la boca y cada día se parece más a un tubo. Y resulta que los que están contribuyendo a pagarle a los que están en la boca del tubo, abajo, en la boca de salida del tubo, son cada día menos. Entonces, no importa lo que hagamos, a que nos paremos de cabeza, los fondos no van a alcanzar. Y los fondos no van a alcanzar porque la fórmula no lo permite. Es un problema de demografía, que puesto en términos más comunes, cada día el porcentaje de mayores de edad, como yo soy una muestra de eso, forma parte de la población del país. O sea, cada día somos más los viejos que los jóvenes. Entonces, resulta que esa solidaridad, yo creo que es una insolaridad con los que están contribuyendo a financiar los que estamos allá abajo, porque eso nos garantiza que los que están arriba, financiando a los que están abajo, se van a quedar sin jubilación en su momento. Entonces, no podemos decir, no se pueden tocar los parámetros y el Estado no va a subir los impuestos para subsidiar el seguro social. Una de las dos cosas, o las dos, posiblemente una combinación de las dos, un nivel de subsidio del Estado, o sea, la sociedad, todos como contribuyentes aportemos al Seguro Social con nuestros impuestos y no con nuestras cuotas, pero que el sistema de cuotas tenga visos de viabilidad. Nuevamente es otro callejón sin aparente salida, y le estamos poniendo barreras en el camino para hacer más difícil la salida, poniendo estas limitaciones, estas rigideces que lo que hacen es complicar más la solución del problema. Don Guillermo, pero ¿cómo ve lo del diálogo que está en donde la Caja del Seguro Social está al frente de este proceso? ¿Piensa que ese será el camino? ¿Habrá algún resultado? ¿Usted cómo lo ve? Lamentablemente yo tengo que ser escéptico ante las posibilidades de este diálogo tal como está planteado. Y yo lo miro en términos de que ha habido errores de método y errores de fondo, de contenido. En cuanto al método, el tratar de ponerse de acuerdo sobre las reglas del diálogo es un proceso agotante y poco productivo. Yo creo que el gobierno ha debido poner reglas razonables
e invitar a los que quisieran participar a participar. Y por otro lado, sentar un grupo de par de decenas de personas a ver qué sale de aquí, me parece que no va a llegar muy lejos. Para que haya algún resultado hay que partir de alguna propuesta que tenga una base técnica viable y con la que el gobierno se comprometa políticamente. Es decir, bueno, yo he buscado los mejores técnicos del país, estoy tratando de balancear los valores sociales, los intereses de la comunidad, entre lo que es viable técnicamente y lo que es necesario socialmente, y esta es la propuesta. Y vamos a discutir alrededor de esta propuesta, pero yo con una actitud flexible de que aquellas cosas que se cambiaría, que hay que cambiar, las cambiamos, ¿no? Pero efectivamente, error en el método y error, yo creo que político, básico, de asumir la responsabilidad política de que alguien tiene que liderar el cambio. Y yo creo que a los gobiernos los eligen para eso, para liderar los cambios. ¿Debería el presidente Cortizo involucrarse personalmente en este asunto? Lo hemos visto muy distante, pero no sé si usted de repente lo ve más cercano. Bueno, yo realmente sé lo mismo que sabe usted. Yo sé de la participación del presidente Cortizo en estas lides por lo que trasciende a través de los medios y no pareciera que tuviera una participación activa. Pero yo no veo por qué él tiene que tener una participación directa en el día a día del diálogo. Su participación debe ser a nivel de ejercer el liderazgo entre sus técnicos, coordinarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe tener una participación importante en el liderazgo técnico de esto, porque este es un problema técnico de economía, de finanzas, y el ministerio se llama de Economía y Finanzas, y además está obligado a participar porque aquí están en riesgo las finanzas públicas, el saldo, el balance del gobierno, superávit o déficit, si tenemos o no tenemos grado de inversión, si lo perdemos, qué le cuesta eso al país. Involucrar al Ministerio de Salud, por supuesto, a los directivos de la Caja del Seguro Social, y decirle, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a armar la propuesta y a trabajar, pero el trabajo realmente lo tienen que hacer los expertos, los técnicos de esos ministerios, el de Economía y Finanzas, de la Caja del Seguro Social, la Junta Técnica Actuarial, el Ministerio de Salud, incluso el Ministerio de Bienestar Social. Sí, doctor Chapman, usted hizo referencia a las rigideces de algunos de los sectores involucrados en el diálogo. Las rigideces iniciaron por la convocatoria del propio presidente, que estableció que la convocatoria era con el propósito de salvar al Seguro Social sin tocar las medidas paramétricas. Ya ahí hay una rigidez de salida. Bueno, le añado, sin tocar las medidas paramétricas y sin aumentar impuestos. Sí, correcto. Es decir, era como busquen la fórmula mágica, y de esa fórmula mágica sabemos que no existe. Si usted no toca las medidas paramétricas, no cambia nada. Cualquiera de las corridas que hemos visto significa continuar con los déficits. Y esos déficits no los puede pagar otro sino el gobierno, que es un eufemismo para decir eso lo vamos a pagar nosotros los contribuyentes con nuestros impuestos. Pero si los ingresos del Estado no aumentan, y la forma de aumentarlos es ser mucho más eficientes y posiblemente aumentar las tarifas de los impuestos, y eso no se pueda tocar, esa plata va a salir de algún lado. Entonces el costo de subsidiar al Seguro Social es recortar los gastos en seguridad, en salud, en educación, en obras públicas, en inversiones, en fin. Hay que recortar los gastos del Estado, lo cual a mí me parecería trágico, porque el Estado panameño es deficitario en atender las necesidades del país. Y si lo vamos a hacer más difícil eso, agravamos aún más las condiciones de vida de los panameños. Ahora, sí se puede recortar en planillas de botellas, sin duda alguna, que ese es un... Me imagino que se refiere a inversiones, ¿no? Sí, no. Obviamente en inversiones es una tragedia. Y en servicios básicos que requieren atención de servidores públicos. Pero hay
instituciones como la Asamblea Nacional, que nos cuesta 122 millones de dólares al año. Sí. Eso equivale a 600 millones de dólares en un quinquenio, un poquito más, y eso no produce ninguna retribución a la sociedad panameña. Así es. Ahí se puede recortar, sin duda alguna. Claro. Ahora, mire, esa abundancia burocrática que tiene el país, exceso burocrático, en estos momentos usted no lo puede cortar de tajo. Agravaríamos la situación del país. Lo que hay que hacer es tener un programa realista, creíble, para en un plazo de 5 años reducir un 20% el empleo público. Porque tirar esa cantidad de gente a la calle en este momento, yo creo que agravaría más la situación social y las condiciones de vida de la gente. O sea que eso hay que hacerlo con una dosificación muy virtuosa, en el sentido de técnicamente muy capaz. Oiga, doctor Chapman, y en medio de esta discusión que tenemos nosotros acá, surge el anuncio que me llamó la atención esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, de que en contravía de todo anunció una disminución de la edad de jubilación de 68 a 65 años y un aumento de las pensiones. Eso realmente me pareció surrealista, que en medio de esta crisis económica, de la cual México no escapa, por supuesto, sumado a todos los otros problemas que tiene México de seguridad, narcotráfico, presencia fallida del Estado en determinadas áreas de ese país, se sale el presidente con este anuncio que a mi juicio es bastante populista, ¿no? Sumamente populista, y yo creo que es una garantía de déficit financiero para los programas mexicanos, que yo no estoy seguro de a dónde que está, en qué parte está haciendo eso, porque ellos tienen programas de beneficios definidos y también tienen programas como el componente de ahorro personal que tiene nuestro pilar mixto. En ninguna de las dos fórmulas eso funciona. O sea, eso es una garantía de que ese sistema va a explotar o a implosionar en un futuro no muy lejano. Bueno, don Guillermo, ahora que hablamos de populismo, por acá estamos viendo algo similar con este proyecto de ley 508, que obliga a la empresa privada a un descuento por un producto que ofrece. O sea, ¿hasta dónde pudiésemos llegar con estas iniciativas populistas? Si ahora se le quiere hacer a las escuelas, cuidado que después se le quiere hacer al seguro, o que se le quiere hacer a otros sectores de la economía nacional. ¿Qué piensa usted de estos riesgos que está llevando adelante o qué camino pudiese tomar el presidente de la República ante lo que está pasando? Porque al parecer hay un problema con los padres de familia de escuelas particulares. Pero ¿el camino era a través de una ley o el camino era a través de ayuda directa del Estado a estos sectores? No sé, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que esa medida de descuentos obligatorios, sin tomar en cuenta la realidad económica de esas escuelas, sobre todo las escuelas, porque hay escuelas particulares a todos los niveles de calidad y de costo. Y yo me atrevería a pensar que para las escuelas particulares de nivel más popular, de costos más bajos, el obligarlos a hacer ese descuento va a ser es sumamente costoso, poniendo en riesgo la continuación de su actividad. Directamente muchas quebrarían. ¿Perdón? Directamente muchas quebrarían. Directamente muchas quebrarían. Yo pienso que esa es una medida peligrosísima, excesivamente dañina y que puede abrir la puerta, como ustedes bien señalan, a intervenciones futuras en donde el funcionamiento de la economía del país estaría al arbitrio irracional muchas veces de quien esté dictando las leyes. Yo pienso que al presidente Cortizo no le toca otro camino que vetar esa ley por el camino que lo haga más eficaz y estableciendo una política muy clara que el gobierno de este país es un gobierno que se fundamenta en la actividad económica, principalmente en la actividad privada, reservándose la actividad pública a sectores muy específicos
en donde el mercado no pueda funcionar eficientemente. Entonces, yo pienso que eso sería desastroso, le crearía una dificultad enorme, un casi caos a la educación pública, porque esos alumnos de las escuelas que quieran, ¿a dónde van a ir? Sino a las escuelas públicas que ya están sobrecargadas. Y fíjese que, doctor Chapman, explorando en ese proyecto de ley 508, me encontré con un artículo que pretende prohibirle a las escuelas particulares o colegios particulares de alta calidad, de altos niveles de estándares académicos, que tienen un costo por una certificación que obtienen de esos estándares a nivel internacional, y esa certificación les garantiza a los egresados de esos colegios el ingreso a universidades también de alto estándar académico en otros países, en Estados Unidos y Europa, pues le pretenden prohibir que cobren por esa certificación, lo que llaman algunas donaciones de capital, otras le llaman colegiatura de primer ingreso, etcétera. También metiéndose con ese tipo de estructura que lo que hace es mejorar la educación particular en Panamá y por tanto la educación panameña. Claro, ese es un mecanismo para garantizar una mediocridad creciente de los recursos humanos del país. Si nosotros no tenemos un método para calificar los recursos humanos con los mejores estándares internacionales a todos los niveles, de los niveles gerenciales, profesionales, científicos, técnicos, etcétera, hasta los niveles intermedios y los niveles de los trabajadores especializados, este país se va a quedar cada día más atrás, y en vez de ser un país de primer mundo como pretendemos ser eventualmente, vamos a ser un país que siempre pudo haber sido un país del primer mundo, pero que se quedó atrás, como ha pasado con algunas economías que eran las economías delanteras de la América Latina, y me estoy refiriendo concretamente al caso de Argentina y Venezuela, que respectivamente por periodos importantes fueron los países con el nivel más alto de ingresos de la América Latina, que eran los líderes en muchos campos de la economía, incluso de la cultura, y hoy ninguno tiene un nivel de ingreso per cápita ni siquiera remotamente comparable con el panameño. De manera que mirémonos en esos espejos. Los países pueden llegar a puntos altos y pueden retroceder y caer muchos escalones, como el caso de los dos que he mencionado. Y ese es el peligro que nos estamos corriendo con estos jueguecitos con que andan nuestros legisladores. Muchas gracias, doctor, por la claridad. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a un cambio. No se vayan. Ya estamos al aire. Vamos a hablar de algo que me dejó sin aire ayer. Yo creo que a medio Panamá. Oye, qué porquería. A 3/4 partes de Panamá. La camiseta de Herrera. No, el diseño... O sea, solo le falta quitarle Herrera y ponerle Asamblea. El diseño pero retro, feísimo. Sí, pero ¿por qué? Pero además, ¿por qué hicieron eso? No. Porque ellos son los dueños y amos. No respetar. ¿Ves por qué hablo acerca del tema de la constituyente? No, pero mira el rechazo que ha ocasionado esa camiseta, para que veas pero tú sabes Pero no que- les importa, Guido. Bueno, no les pero es que mientras a los ciudadanos sí les importe, No les es lo importa. importante. Y Ahí que está. reaccionen como reaccionó Los políticos el secretario de la Junta Directiva de la Mira. Federación de la Federación de José Luis Varela, la Liga de Béisbol de Herrera. El hijo de Popi Varela, que de verdad Pero me quito el sombrero. pero el uniforme se queda allí. El uniforme se Sí, queda. pero no va a va, eliminar el pero uniforme. sí, pero va a ser rechazado Y ese por la es el- gente. Sí, pero ¿Sabes la qué es gente va. ¿Sabes qué es lo triste? Que eso va a crear como un feeling ahí como de... Mira, Cuando la gente vea ese... Yo no creo que va a tener el mismo apoyo Herrera. Y yo no sé si estoy pisando callos aquí, porque yo ni siquiera veo... Ustedes saben que yo ni siquiera veo No fútbol, ni solo béisbol, eso. ni nada de eso. Este es béisbol, ¿verdad? no Béisbol, solo béisbol. eso. Bueno, yo no sé hacer la camiseta. Béisbol, Flor, por oye. favor. Yo no Flor. lo veo, pues. Por favor, Flor. ¿Qué, por hombre. favor, de qué? ¿Tú acaso ves ballet? Oye, Flor, mira, es béisbol. Y va a Béisbol. provocar Béisbol juvenil. que el Bueno. resto de los equipos se copien. No, Por ahí no, va el no, asunto, no, vas a no, ver. no. No, yo no, pero después del rechazo le abrieron la boca. la No, gente es los al mordió. contrario, es al contrario. No Eso- les importa. Eso va a provocar... No les importa. No, a los que lo hacen no, pero mientras la población reaccione, como Sí, está pero pobres reaccionando, pelados, rechazando que tienen que eso. usar esa camiseta. Bueno, pues, Pero ustedes creen que la fanaticada va a dejar de ir a ver
a su No, equipo. no, lo va a no, hacer. no. No sé si no. va a tener el mismo apoyo. Yo no sé si va a tener No, un poco de pero rechazo Pero la camiseta de verdad que por es la fea. camiseta. ¿No piensan ustedes? La camiseta de verdad que es fea. Asquerosa, oye. Sí, o sea, Cosa pa' horrenda. Fea, muy fea. ya, yo pensaba que es que DJ estaba diciendo que lo habían cambiado. No lo han cambiado. Esa es la camiseta del Él equipo. está hablando allá, oye. Él está en Está en su otro mood. Él ni está escuchándonos. Para los que no la han visto, hagamos una descripción. Tratemos de hacer una descripción. Bueno, dice Herrera así en grande, como sabemos. Y entonces de un lado dice Marcos Castillero, del otro lado dice Alejandro Castillero y del otro lado dice Julio Méndez, pero en letras como 44 Arial de Word. Horrible. Sí. Así. Horrible. No Eso pudieron, se no hace, pudieron eso contratar afecta. ni un diseñador gráfico Eso afecta al medianamente Yo entiendo. estético para ese exabrupto. No, lo más, eso no tiene que ser, o sea, eso no tiene que usar Word, o sea, eso, no. Yo entiendo que pongan el nombre atrás y en pequeño, pero adelante le quita, yo no sé, siento que le roba la identidad a los pelados Claro que sí, que en todos los sentidos. Yo siento que le hace un daño a esos muchachos. Tantas áreas que pudieron usar el uniforme, el pantalón, la parte de atrás de la camiseta. Ok, pero vamos al fondo. El- ¿Quién pagó eso? Bueno, ese es el Es que tema en el fondo también. el Estado es el que pagó. Ahí habría ¿Ustedes que creen ver. que el diputado pagó? Ellos son de que súper amantes del deporte. Ellos no pagaron, pagó el habría que Estado, ver. señores. Todos llegan a ser diputados y se vuelven los más deportistas. Antes no y después tampoco. Es que ese es el tema de la perversión del Bueno, sistema, de mira el problema circuitos de electorales y las demás que venimos federaciones. hablando. Eso le corresponde no a los diputados. Los diputados tienen que estar legislando. Pero como el sistema, ellos creen que eso les da votos, ¿verdad? Y en algunos casos sí les da estar patrocinando ligas y estar haciendo esas cosas. Eso no le corresponde a los diputados, por Dios. Si lo Eso, pagaran con su en plata, tal yo digo, caso, ponga el nombre en así, tal ¿ves? caso, le debería Pero corresponder al Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes, no a los diputados. Que en todo caso, si la liga no tenía los fondos, Pandeportes debió subsidiar. Porque Así es que es. se trata de Ahí una Pan de- liga... Sí. Ahí Pandeportes le acaba de Claro. entregar ayer el aporte del Estado a la Federación Panameña de Fútbol Ujú. para que nos represente en la eliminatoria del Mundial de Fútbol Qatar 2022, que comienza el próximo jueves la presentación de Panamá. en De verdad, República al final Dominicana. terminan Entonces, perjudicándose los propios que pusieron el anuncio y peor todavía el equipo, Burdo. y peor todavía la fanaticada, que termina rechazando. Igual que el anuncio del carrito. O que va, pero termina entonces sintiéndose mal, porque su equipo, mira cómo está representado. Igual que el anuncio político del carrito en el Estadio Glorias Deportivas Baraudenses en el partido inaugural del campeonato, que en determinado momento tenían un carrito ahí para llevar y traer ¿Cuándo al fue? pitcher el sábado en la inauguración. Ujú. Ah. Y el carrito en la parte delantera tenía un número 1, vota Anito Cortizo, vota fulanito de tal, yo lo vi, alcalde lo vi. de Puerto Armuelle. Sí, no, es burdo, O sea, es burdo. Ese fue el alcalde de Puerto Armuelle. Ese fue el alcalde de Puerto Armuelle, por Uno no se supuesto. puede, ya no se puede uno ni Hombre. distraer porque al final están siempre haciendo politiquera. Y metiendo goles. Metiendo goles. Pero terrible. era béisbol. Pero ellos estaban metiendo goles en el béisbol. Sí, acá Ya le trataron. entendí. ¿Ves? Acá fue un Saliste foul. filosófico. Acá eso fue un foul. Para hablar en términos deportivos. No, ellos Yo lo intentaron, entendí perfecto. intentaron meter su gol. Yo ni me y al había dado final se cuenta que poncharon. gol. ¿ves? Yo no sé eso, yo no sé. Ellos Yo- intentaron meter un gol y se poncharon. Vamos a tener que darle un curso intensivo de deportes a Flor. No, hombre, yo estoy bien así. Yo camino y listo. Y ella nos da curso de ballet. No, Sí, tampoco sí. existe, tampoco procede. Eso yo no hice ni cuando tenía 6 años. Eso no me ves. Yo no soy para eso. Bueno, se acabó el programa. 9 en punto de la mañana. Ya viene, conéctate con la estrella, DJ Alex. Y el Hasta brunch. mañana. Chao.